Rosalía Márquez Molina, 86 años, el 31 de julio de 1936, cuando Jaime, el barco este de Jaime vino a bombardear Melilla, pues mi madre estaba dando a luz de mí en el parque de bomberos, porque mi padre era bombero. Y como sabía cómo estaban las cosas y mi madre estaba para dar a luz, pues a mi hermana y a mí y a mi madre pues nos llevó allí con él. Y estando bombardeando el barco, nací yo. Fui así de oportuna. Mis labores, porque yo he cosido en mi casa, para mí, para mi casa, para mi familia. No he cosido para la calle, pero he cosido para toda mi familia, porque me ha gustado. Pues yo iba a un corte, mi hermana y yo íbamos a un corte que mi madre nos pagaba todos los meses y aprendimos a cortar y a coser. Importante, hicimos pues el traje de comunión de mi hermana la pequeña, que iba muy guapa. Mi hermana hizo más que yo, porque ella estaba más adelantada que yo. Mi hermana era mayor que yo. Pero bueno, lo hicimos entre las dos. Mi padre es de Benalmádena, Málaga, y mi madre es de Granada. Bueno, de un pueblo de Granada, pero porque mi abuela fue al pueblo que estaba sus padres, nació mi madre y se fueron a Granada. Mi madre vivía en la calle Elvira de Granada. Mi abuela era mi abuelo vivían en Granada, pero mi abuela era una mujer muy trabajadora, era muy luchadora. Y ella, donde estaba el Hospital San Juan de Dios, que es donde estudian los maestros no, los médicos, pues mi abuela puso un kiosco y ahí hacía churros, hacía todas esas cosas y hacía café, iban allí a desayunar y a merendar los estudiantes, porque mi abuelo se remontó las cosas de los antiguos antes, que eran ellos los que mandaban, más que las mujeres. Y mi abuelo, pues como en Melilla dijeron que había trabajo, pues se vinieron aquí. Y mi madre pues era jovencilla, era una niña. Mis tías eran 4 hermanas y se vinieron aquí. Pues bueno, sí, yo creo que sí. Pero bueno, aquí los trabajos, pues ya ves. Mi abuela se vino y se fue a vivir al Príncipe. No, nosotros no. Eso fue, yo ya había nacido. Ni mi madre estaba casada, era otra niña. Se fueron al Príncipe, que todavía está la casilla, la casa donde mi madre me decía, mira, en esa casa vivíamos nosotros, de ahí salí yo de novia, decía mi madre. Y es una casa que hay, una puerta muy pequeñita, era una casa muy antigua, porque ya alrededor han hecho casas grandes, mejores, ¿no? Allá. Y mi padre pues se vino aquí con un amigo porque él quería, lo que pasa es que mi abuelo tenía unos terrenillos y eso, y mi padre decía que a él no le gustaba el campo, para trabajar guardando ganado, y que quería estudiar. Y mi abuelo decía que los libros no le daban de comer, que lo que le daba de comer era el ganado. Y entonces mi padre, cuando ya fue más mayorcito, pues con un amigo se vino aquí a Melilla. Aquí se colocó porque era humanita, metía mano a todo. Luego se metió de chofer en la estación, no sé si fue en la estación de autobuses o en la CTM. Iba a Marruecos a llevar a pasajeros hasta que salieron plaza de bomberos y entró de bomberos. Y una vez que estaba en bomberos se trajo a sus hermanos aquí
y se trajo a su padre y a su madre. Mi abuelo estaba de jardinero en las plazas de España. Yo, de niña, he vivido en varios barrios. Yo me acuerdo que cuando mi madre se fue a Málaga, porque se le puso una pierna mala y aquí la tenía muy mal. Y mi padre la llevó a un médico a Málaga y ella se quedó allí, que allí fue donde nació mi hermano, el único varón. Éramos 4 hermanas y un varón, y allí nació mi hermano, que va detrás mía. Y nació en Benalmádena, ¿no? Mi hermano. Entonces, cuando nos vinimos, pues mi padre tenía una casa le dieron una casa del ayuntamiento en el barrio García Bariño. Fíjate, donde luego estuvo los conguitos y eso, pero eso ni existía. Que ahora en esas casas que era del ayuntamiento, lo hicieron unas casas de arco, que me parece que todavía existen esas casas. Entonces, mientras estuvimos viviendo con unos amigos de mi padre, hasta que le dieron la casa, que fue en Ataque Seco, enfrente del Parque Lovera. Ahí estuvimos viviendo un poco tiempo. Y luego ya mi padre hizo una casa donde está el Comarcal, enfrente. ¿Cómo se llama esa calle? Calvo Sotelo. Calvo Sotelo es más para abajo. Ahí vivía mi tía. Bueno, mis padres vivieron ahí, antes de yo nacer, en Calvo Sotelo también. Que mi madre se fue de esa casa, que era de ellos, porque la hizo mi padre. Pero resulta que a mi madre en un mes se le murieron las dos hijas. La mayor, con 8 años, y la pequeña, eran 3 hermanas, eran 3 hermanas. Entonces la pequeña tenía 18 meses y murieron en un mes del sarampión, que antes el sarampión era una cosa que morían muchos niños de eso. No, eso yo no sé. Lo que sé es que mi padre lo pasó muy mal, y vendieron la casa y se fueron de allí. No querían vivir allí. Porque mi madre decía que casi perdía la cabeza, que perdió 2 hijas de una vez y él era un padre muy... Fuimos a vivir enfrente del hospital comarcal, que hizo una casa allí. Pero el ayuntamiento ya había pasado muchos años, porque ya había yo nacido y todo, y mi hermano y mi hermana Antoñi, ya éramos más, y entonces le dieron esa casa, y como yo de pequeña pues estaba siempre con los resfriados y eso, total que le dieron una casa en al lado de Bazán, en el primer bloque que hicieron de casa. Nosotros fuimos uno de los primeros que nos mudamos allí en el portal número 4 era entonces. Y ahí hemos vivido, pues yo hasta que me casé, estupendo. Yo tenía allí todas mis amigas y unas vecinas buenísimas, éramos como familia. Sí. Hombre, en aquel tiempo era la posguerra y claro, estaba todo racionado. Yo me acuerdo que el bombero, bueno, no solo los bomberos, los del ayuntamiento tenían un economato, ¿cómo se dice? Sí, economato. Economato. Y mi madre iba todos los meses allí a comprar. Íbamos allí a comprar. Y claro, luego mi padre era un buscavidas. Mi padre lo mismo trabajaba te hacía una casa, que te hacía una casa de muebles, que te hacía la luz, que te hacía todo menos pintar.
Mi padre lo único que no le gustaba es la brocha, de pintar brocha gorda. Uy, en el economato mi madre traía las cosas de la casa, ¿no? Legumbre, traía aceite, traía azúcar, traía... Todo estaba racionado, ¿sabes? Yo me acuerdo que el azúcar todo racionado. Yo me acuerdo que aquí vino un barco de azúcar y se prendió fuego. Se prendió fuego. Y yo me acuerdo que estaban los bomberos, porque claro, ahora el muelle, el puerto está vallado, pero antes no. Y mi padre nos contaba que se acercó una mujer mayor, muy mayor, y le preguntó el guarda que dónde iba, y dice, bueno, vengo a traer un poquito de café a mi hijo. Y se dirigió a mi padre. Y entonces mi padre fue y le dio un poquito de azúcar. Y la mujer se fue muy contenta. El azúcar, yo me acuerdo, que el azúcar estaba quemado. Tiene gusto a quemado. Caramelo. Sí, estaba quemado. Tenía gusto a humo. Sí, yo me acuerdo de eso. Yo era una niña, yo era pequeña. Entonces no vivíamos todavía en el bloque de Álvaro Bazán, vivíamos enfrente de donde está el comarcal, que antes estaba ahí el Fuerte Camello. Era un cuartel de Fuente Camello, que yo de la puerta no me movía porque yo veía a los camellos sentados allí en la esplanada y yo me daba miedo de moverme. Y los caballos, bueno, era un cuartel. Por la cerca de San Juan, las Candelarias. Pero bueno, mi padre era muy protector y hasta que no se apagaba todo no nos dejaba salir. No, era un hombre muy... nos protegía demasiado ya, sí. No le gustaba de que fuéramos a la playa, le daban miedo. A lo mejor cualquier día él nos llevaba con... así, cosas que... Yo me acuerdo que antes hacían romería y esa romería la hicieron no en Los Pinos. De esto ya te digo yo tendría unos 15 años, fíjate si hace años. Y fueron todas mis amigas, pero yo no pude ir porque mi padre no quería que yo me fuera a la romería, que estuviera todo el día allí. Y cuando él vino por la tarde y vio que yo estaba allí sola, sin asomar a la terraza, y mis amigas se habían ido todas, pues él vino, que venía cansado el pobrecito de trabajar, pues vino, se arregló, dice, anda, vente, vámonos y me llevó a la romería. Pues cantaban, bailaban, la comida, hacían paellas, llevaban comida hecha, se pasaba muy bien, nos pasábamos muy bien. Bueno, pero ella aprendió varios porque mi madre guisaba muy bien. Bueno, yo creo que todas las mujeres de antes guisaban muy bien, ¿eh? Porque mi suegra también guisaba muy bien. Y mi madre, todas. Mi tía, yo tenía una tía, mi tía Angustia, hermana de mi madre, que se fue con el marido y las hijas, se fueron a Rabat y se colocó de cocinera del cónsul de allí de Rabat. Y mi tío estaba de chofer de él. Pues mi madre hacía unas coles muy buenas. Bueno, mi padre le gustaba mucho la sopa y hacía sopa de cachorreña. Pues la sopa de cachorreña es una sopa que lleva bacalao. Así, había otra sopa muy buena que era de boquerones, no de boquerones de pescado, de pimiento, un refrito, le echaba rebanadas de pan y, bueno, muchas cosas, las migas, las gachas. Dulces, sí, mi madre le gustaba, le encantaba hacer dulces porque a mi padre le encantaban los dulces. Y él, eso de hacerle los pestiños, mucho los borrachuelos, le gustaban mucho las torrijas. Mi madre hacía roscos de huevo, que tu madre ahora lo hace, los roscos de su abuela. Ahora mi hija la mayor hace los roscos que hacía mi madre.
Bueno, no me acuerdo yo ahora, porque yo ya, no, ya sé de comer, yo desde que estoy tan pachucha no hago nada. O también hago poco. Bueno, sí, hago poco. El gazpachuelo también. Las migas me salen muy buenas, las migas de sémola. Mi marido tenía un empleado moján y hemos ido a las bodas de Moján, de los hijos de Moján, a los bautizos de los hijos de Moján, que tuvo mellizos, fuimos a los mellizos, al bautizo. Luego otro que tenía que se llamaba Indalecio, que cuando se casó, pues fuimos a la boda. Yo te digo una cosa, una boda cristiana pues me gusta porque se pasa muy bien y bueno, a mí se me han casado mis nietas y lo hemos pasado muy bien las dos nietas que se me han casado. Se me casó un sobrino también y también lo pasamos muy bien, pero a mí me gusta mucho también la musulmana. Yo en la boda que fue la pedida de mano, no era boda. Cuando yo fui, era la pedida de mano. Y, y estuvo muy bonito. A mí me gustó mucho. A la de Linda Lecho sí a la boda. Sí, así a mí me gustó también mucho. Yo ya a otra no he ido así de musulmana, sí, pero ya bautizo también. Bueno, lo que me contó mi padre, porque yo era muy pequeña. Y eso mi padre pues lo contaba yo. Mi padre era bombero y yo lo pasaba muy mal cuando mi padre iba a un fuego, porque iba mucho a Pajares. Siempre estaba prendiéndose fuego Pajares, hija mía, y venía a veces con las cejas quemadas. O sea, porque claro, los bomberos no es como ahora, los bomberos ahora tienen buenas cosas. Antes, ¿no? Antes eran unos coches pues muy antiguos y no como ahora. Como ahora los bomberos, porque mi hijo es bombero y es una diferencia muy grande en todo, en todo. Mi padre, yo me acuerdo que era bombero y tenía solo un día para descansar a la semana. Él trabajaba por la mañana a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego otro turno era las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y otro turno era desde 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y tenía un día solo para descansar, que me recuerdo que descansaba los viernes. Y mi padre y mi madre se iban los dos ese día, muy tempranito se levantaban, se iba a la lonja del puerto, que entonces había aquí muchos barcos pesqueros y a mi padre le encantaba la pesca. Y iba a ver la entrada de los barcos y de los pescados, se iban a desayunar. Y eso lo tenía mi padre para mi madre por la mañana, porque trabajaba todos los días. Y luego él, cuando venía de trabajar, como le gustaba mucho la pesca, él tenía unas cañas o tenía unas barquitas para el chopo, para el calamar. Luego tenía un amigo que entró de bombero, que él había sido pescador, y él tenía una barquita con un motor, y se iban a pescar, y traían de cantidad de pescado exagerado, la cantidad de pescado que traía. Y mi padre le daba pescado a todos los vecinos, a todos. Ya mi madre llamaba por el tabique a la vecina de al lado. Isabel, salva, y le daba un plato de pescado. A Ana, a María, a doña Carmen, a todas le daban, porque traía demasiado. Y eso, y mi madre hacía unos pescados al horno que cuando íbamos a la panadería a por él, el olor echaba para atrás la gente de bueno. Y se quedaban mirando el pescado, un pescado, en mi casa no faltaba.
ni el pescado, ni los calamares, ni los sopos. Y mi tío era el que traía las cañadillas y los mejillones. Pero unos mejillones que ahora no se ven melillas, ni de coña. Que no se ven melillas. Y traía lapa. Y él decía que se iba a pescar y allí se relajaba. Y bueno, yo he tenido una niñez, pues bueno, no hemos tenido para tirar, pero tampoco hemos pasado falta. Un plato de comida jamás en la vida nos ha faltado. Nunca en la vida. En mi casa sobraba el pescado. Y pescado bueno. Y no sé, tantas cosas, tantos años, fíjate si llevo vivido cosas. He pasado cosas buenas, he pasado cosas también de perder a mis padres, de perder a mis hermanos. Nada más que quedo yo, de los 5 hermanos, nada más que quedo yo. Bueno, Y eso.